Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por participar con nosotros en este tercer encuentro de lo que hemos denominado conversaciones o diálogos en tiempo de pandemia entre directivos y sostenedores. Para nosotros es francamente un agrado haber hecho este ciclo y estar ya en presencia de este tercer momento, como le hemos denominado a estas conversaciones. Yo soy Mario Uribe y me acompañan esta tarde Marcela Sáez de la Fundación Educación Arauco, con quien vamos a ser los anfitriones de este encuentro. Cuando organizamos interinstitucionalmente estos momentos, nos dijimos, este es un espacio de diálogo y reflexión donde queremos presentar buenas prácticas para poder compartir estos momentos tan complejos que estamos viviendo. El tercer encuentro tiene como objetivo analizar qué estamos trabajando en términos de redes. Las redes no es un concepto nuevo en el sistema chileno, sin embargo, ha tenido grandes transformaciones. Uno podría acordarse, por ejemplo, de los microcentros, ¿no? Que son unos ejemplos muy clásicos de redes. ¿Cómo estamos reaccionando hoy día frente a esta pandemia? ¿Cómo nos estamos sosteniendo unos con otros desde el punto de vista de las redes? Es lo que vamos a conversar y como siempre, como ha sido la tónica de estos encuentros, tenemos un mix entre práctica y academia. Nos acompaña Julieta Bacareza. Ella es del servicio local de Andalian Sur. Va a trabajar con nosotros esta tarde la experiencia que están viviendo ellos desde el punto de vista de las redes para poder sostener esta crisis. Oscar Díaz, de la Unidad de Transversalidad del DAEM de Teno, y Mauricio Pino, del CIAE, de la Universidad de Chile. Vamos a trabajar esta tarde y durante una hora de la siguiente forma. Ustedes, la idea es que vayan haciendo todas sus preguntas en el chat que tenemos. Esto se está transmitiendo por el Facebook de la Universidad de Chile, del CIAE de la Universidad de Chile, de la Fundación Arauco y por YouTube de Líder Educativo. Así que yo les pediría que ahí anotaran entonces sus consultas en la medida en que vamos escuchando a nuestros invitados. Va a partir con nosotros el profesor de Educación Física con una larga experiencia en trabajo en escuelas y DAEM, Oscar Díaz, de la Unidad de Transversalidad de Teno. Oscar. Hola Mario, bueno, en realidad gracias por la invitación, contarle un poquito cómo hemos trabajado nosotros, ¿cierto? Estos desafíos que nos ha dado a todos los departamentos de educación, servicios locales y comunidad educativa en general, el contexto COVID. Como gran parte de este desafío se traducen en cómo mantener, ¿cierto? Cómo hemos mantenido el foco pedagógico y formativo en una gestión escolar, generando canales de comunicación fluidos que permitan un funcionamiento lo más cercano a la normalidad, entre comillas, mientras dure el periodo de crisis. Y esto nos ha llevado, ¿cierto?, a otros desafíos como comunidad educativa, como departamento, que es la utilización de dispositivos tecnológicos alternativos como estrategia para mantener una comunicación fluida con los equipos de gestión de cada establecimiento educativo. En relación al COVID, nosotros como comuna siempre lo hemos destacado por tener redes educativas, entre ellas redes que compartimos con el Ministerio de Educación a través de la Provincial de Educación, que es la red de mejoramiento educativo, y la red de microcentros, que desde años atrás siempre han tenido una buena participación de nuestros coordinadores y cómo a través del contexto que estábamos viviendo podíamos continuar con estas redes. Y ahí surgen estos desafíos que como equipo DAEM tuvimos que modificar nuestro plan de trabajo, dado que nosotros tenemos un plan de trabajo estratégico a 4 años, y poder continuar, ¿cierto?, con esta comunicación fluida con nuestros directores, nuestro encargado de convivencia, nuestro coordinador PIE, líderes importantes en los establecimientos educacionales. Por ende, cuando comenzó las primeras orientaciones del 15 de marzo del Ministerio de Educación, nosotros comenzamos a generar una plataforma para compartir material, ¿ya? Posterior a eso, llegó el 27 de marzo otra orientación al Ministerio en las cuales la analizamos con el equipo. Cabe destacar que una vez que comenzó la pandemia en sí, nuestro sostenedor lo envió a trabajo a distancia, ¿ya?
yo como coordinador, nuestro DAEM, somos 5 personas del equipo, donde está nuestro jefe DAEM, nuestro jefe UTP, coordinador de transversalidad, coordinador PIE y coordinador de extraescolar o actualmente de actividad física. Por ende, comenzamos a hacer reuniones a través de plataformas virtuales para poder cómo hacíamos, cómo bajábamos esta información a los 18 establecimientos educacionales que nosotros administramos. Y ante eso, la forma que buscamos y también en nuestras redes, ¿cierto?, es fundamental el trabajo que realizamos con nuestros directores, nuestras UTP. Y tuvimos que hacer una modificación a nuestro plan de trabajo, dado que lo que buscábamos es darle continuidad a las redes que venían por años ya trabajando. Por eso quisimos, ¿cierto?, fomentar, y fue complejo al comienzo, dado que al principio hicimos reuniones de red, tratamos de implementarla y la hacíamos por plataforma Zoom, que nos daban 40 minutos, ¿cierto?, de tiempo, y después volvíamos, ¿cierto?, a conectarlo, pero la idea era mantener una comunicación fluida. Después implementamos Angus, que nos daba un máximo de 15 personas, hacíamos una sesión, después otra, y posterior a eso, y también aquí destacar la gestión que hizo nuestro Departamento de Educación en torno a la plataforma G Suite, que nos ha permitido, ¿cierto?, tener herramientas educativas para generar videollamadas sin límite de tiempo. Y a través de esta herramienta hemos podido desarrollar mensualmente nuestras redes que teníamos en la comuna. Estas redes tan importantes para bajar lineamiento como son la red de directores, que la lidera nuestro jefe DAEM, la red de UTP, importante, con un foco, ¿cierto?, en la continuidad pedagógica y formativa de los estudiantes bajo la modalidad de trabajo a distancia, la red de coordinadores PIE, cómo, ¿cierto?, bajaba los lineamientos que venían del ministerio para trabajar, ¿cierto?, con los coordinadores PIE de nuestro establecimiento y que esto pudiese llegar a la comunidad educativa en general, la red de coordinadores de convivencia escolar, en las cuales en esta red ha sido importante el trabajo que se ha realizado en esta red, si bien es cierto, nosotros lideramos las redes, nuestro equipo DAEM lidera esta red, el encargado de enviar las invitaciones, de hacer en conjunto a los participantes de la red un plan de trabajo, que este año hubo modificaciones dado el contexto COVID, todo se contextualizó al COVID, ¿cierto?, con los focos también que emanan desde la DEC, ¿cierto?, con las orientaciones, los focos de trabajo. Entonces, todos esos focos, ¿de qué manera los canalizábamos nosotros en nuestro establecimiento? Y ahí a través de nuestras redes, ¿ya?, que están articulados. Muy importante la red de convivencia escolar, en ella hemos hecho cápsulas, hemos hecho concursos, ¿cierto?, para motivar a los alumnos, para también en apoyo psicosocial, ¿cierto?, en apoyo también socioemocional a las comunidades educativas, actividades para la familia, alumnos, también de los docentes, la red de actividad física escolar, realizando en la red cápsula o desafíos en torno al deporte, ¿cierto? Yo entreno en casa, que a través de las plataformas virtuales de los establecimientos, plataformas institucionales virtuales de los establecimientos se han ido, ¿cierto?, masificando y haciendo partícipe a la comunidad educativa. La red de educadoras de párvulos, también importante, donde vemos lineamiento en conjunto, materiales de apoyo también que hay en redes, ¿cierto?, y prácticas exitosas o intercambio de experiencia a través de la red. Y una red que no... Las redes que les he mencionado estaban de 3, 4 años atrás, estaban consolidadas, y lo que hemos hecho ahora es seguir realizándola, pero a través de plataformas virtuales. Una red que surgió en el contexto COVID, que es la mesa de trabajo COVID, dado que fue una necesidad generarla, donde participa el equipo DAEM, estoy hablando del equipo DAEM, adquisiciones, finanzas, ¿cierto?, el equipo técnico, nuestro jefe DAEM lidera esta red, también ha participado la alcaldesa, ¿cierto?, ha participado la administradora, los directores, representantes de los directores de nuestro establecimiento,
hemos tenido representantes del Departamento de Salud, ¿cierto? Del Departamento de Emergencia Comunal. ¿Y qué es lo que busca esta red que se generó en este contexto? Tener las condiciones seguras en los establecimientos educacionales para el posible regreso a clase o el retorno a clase seguro, ¿ya? Eso es como el objetivo. Y una red que ha tomado mucha importancia en torno a lo que estamos viviendo como a nivel mundial son la red de profesionales. Y aquí voy a hablar, existe la red, o tenemos consolidada, ¿cierto?, la red de psicólogos, la red de trabajadores sociales, la red de fonoaudiólogos y la red de kinesiólogos. Un trabajo que hicieron en conjunto la red de psicólogos fue una encuesta para ver el estado, ¿cierto?, emocional de los integrantes de la comunidad educativa en general, padres, ¿cierto?, apoderados, docentes y también los alumnos. Los trabajadores sociales, también una encuesta socioeconómica que nos ha servido como insumo para el trabajo una vez, para el trabajo actual y una vez que retorne nuestros alumnos a nuestro establecimiento. Los fonoaudiólogos con fanpage, con videos, ¿cierto?, con trabajo que están enviando a los alumnos y a los apoderados, ¿cierto? Los kinesiólogos también con desafíos, con cápsulas educativas, muy importante. Lo otro también que tenemos activa, todas las redes nuestras ya tienen una planificación y son mensuales, ¿ya? Y además, redes que compartimos con el departamento provincial, que es la red de mejoramiento educativo, ¿cierto? Tenemos una buena comunicación con nuestra supervisora, donde participan, ¿cierto?, los directores y los jefes de UTP en esta red. Y lo que buscamos es el liderazgo educativo en tiempo de pandemia, es como el foco a trabajar. La red de microcentros, importante. Hemos ya este viernes ya tenemos otra reunión con la red de microcentros donde vamos a analizar nuestro plan de trabajo. Nos dice que vamos a trabajar el decreto 67, las modificaciones de para la evaluación, ¿cierto?, que está en la evaluación formativa que nos menciona este decreto. Entonces, ha sido muy beneficioso, ¿cierto?, activar estas redes. Tener, ¿cierto?, la capacidad de aprender también de los que participan en estas redes. El otro día, si bien es cierto, la red de UTP, yo se los comenté, es muy, si bien es cierto, participo en ella, pero no la coordino, pero creo que la motivación que tienen las coordinadoras UTP de nuestro establecimiento al trabajo es muy importante, dado que también nos motiva. Las primeras reuniones que tuvimos con las redes, nos saludábamos, ¿cómo están? Qué rico verte, ¿cómo está tu familia? Ha llevado a poder encontrarnos, a poder apoyarnos, ¿cierto? Y que nuestro trabajo, ¿cierto?, sea colaborativo. Esa es como la función de la red, ha sido muy importante para poder llegar a nuestros establecimientos educacionales con lineamientos tanto del Departamento de Educación como DAEN y del Departamento Provincial. Como equipo de trabajo igual en esta red, hemos sacado conclusiones como la importancia que tiene el liderazgo del nivel intermedio para motivar a los equipos directivos. Nosotros comenzamos a citar ciertas redes y hemos visto cómo los equipos directivos han realizado sus propias reuniones con sus profesores, con algunos hemos tenido antes que ha hecho reuniones ya de apoderados, como nosotros debemos demostrar con ejemplo para que los equipos directivos de los establecimientos puedan continuar con estas redes, ¿cierto? Cómo se comunican con su equipo PIE, cómo trabajan con el encargado de convivencia, su equipo de gestión, varios desafíos que tenemos ahí. La importancia del trabajo colaborativo en los equipos directivos de gestión, para que definan en conjunto con su unidad escolar la estrategia que mejor se adecua a las necesidades del contexto de cada establecimiento. Eso buscamos con nuestras redes. Y como conclusión del trabajo que hemos desarrollado, estas redes actualmente han sido una construcción horizontal de participación, dado que el plan de trabajo se construye en conjunto, ¿ya? Ha sido también una red de apoyo mutuo, donde se generamos vínculos, generamos confianza, tenemos objetivos comunes, ¿cierto?, con intercambio de experiencias, desarrollando un trabajo colaborativo en busca de un mejoramiento sistémico y que ante una crisis COVID pasaron a las redes a ser una oportunidad. Y esto nos ha permitido
que nuestra comuna, ¿cierto?, afronte con más y mejores herramientas los nuevos desafíos que no pueden traducirse en alteración o interrupción de la trayectoria formativa de nuestros alumnos de la comuna. Entonces, ha sido fundamental el trabajo en redes y el trabajo articulado que hemos tenido también con el departamento provincial, nuestra supervisora, nuestro equipo, dado que cada uno de nosotros lidera una de nuestras redes y nosotros apoyamos, ¿ya? Y ha sido muy importante, creo que la construcción de poder mantener nuestras redes y de poder utilizar las herramientas tecnológicas, dado que esto mismo que estamos realizando ahora no ha podido comunicarnos, dado el distanciamiento físico que debemos tener en estos tiempos. Más o menos ese es mi resumen. Muchas gracias, Oscar, por tu testimonio. Gracias también por la confianza a todas las personas que se están incorporando. Les recordamos que estamos en nuestro tercer ciclo de conversación que le hemos denominado Colaborando para seguir educando redes escolares en tiempos de pandemia. Está organizado por la Fundación Educacional Arauco, el Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile y el Centro Líder Educativo de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Oscar nos hablaba desde la perspectiva de la transversalidad y de la intersectorialidad de las redes en la comuna de Teno. Muy interesante. Nuestra siguiente invitada es Julieta Vacareza. Ella es de la Unidad Técnico-Pedagógica del Servicio Local de Educación de Andalián Sur. Y en la misma lógica, entonces, la idea es que ella nos cuente la experiencia del servicio local en cómo estas redes han ido generando una cierta funcionalidad de contención, de coordinación y de gestión para abordar la crisis de la pandemia. Julieta. Gracias. Buenas tardes a todos, buenas tardes Mario, gracias por el pase. Bueno, sí, como comentaba Mario, mi nombre es Julieta Vacareza y en estos momentos formo parte de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local Andalián Sur, que es el servicio local que conforma básicamente la unión entre las comunas de Concepción, Chillhuayante, Hualqui y Florida. Nosotros tenemos a nuestro cargo alrededor de 83 establecimientos educacionales, en realidad son 83, hay algunas que efectivamente son rurales y pasan por un estado de cierre que está limitado a cierta cantidad de años y en el fondo se reabren en algún momento, pero generalmente son entre 81 y 83. Tenemos 12 jardines que antes eran denominados vía transferencia de fondos y tenemos variabilidad de oferta educativa que va desde lo tradicional, la educación técnico-profesional, educación de adultos, educación en contexto de encierro, aula hospitalaria, etc. Nosotros asumimos el desafío de Andalián Sur el 1 de enero de este año 2020. Tenemos un director ejecutivo que se llama Gonzalo Araneda y que en estos momentos está en una reunión paralela. Probablemente luego va a ver el video. Y quería comentarles un poco cómo es que nos organizamos en el tema de las redes, que si bien no está 100% organizado, ha dejado, yo diría que, frutos positivos respecto de su proceso de instalación. Bueno, lo primero es que nosotros pasamos por un proceso de capacitación, somos 35 personas en la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, y esta capacitación la hicimos justamente con el expositor que viene después, que es Mauricio, para comprender cuáles eran como los ejes fundamentales de la instalación de las redes, no solo en nuestro territorio, sino, ¿cierto?, a nivel nacional e internacional. Mauricio tiene experiencia también en investigación fuera de Chile. Y en ese sentido, él nos dio algunas luces y apareció un concepto que para nosotros es fundamental en nuestro trabajo, que es el tema de la territorialidad. ¿Por qué es importante el tema de la territorialidad para Andalián Sur? Porque en el fondo, yo siempre repito un poco esto, Andalián Sur no tiene historia que lo preceda. Cada comuna en sí misma, por supuesto, tiene una historia, ha constituido, ¿cierto?, una temporalidad que le da un sello determinado y en los establecimientos educacionales en sí mismo también. Sin embargo, Andalián Sur, como nombre, como concepto, como ícono, no tenía preexistencia, de manera que había que preguntarse primero, bueno, ¿qué es lo que efectivamente tenemos que levantar desde el punto de vista de las redes? Y ahí Mauricio nos dio este concepto que nosotros ya veníamos trabajando desde el punto del sello, pero que tenía que ver con la pertinencia territorial de la red. Nosotros, ¿cierto?, trabajamos bajo el alero de la Ley 21.040, que en el fondo tiene dentro de sus principios o ejes fundamentales la instalación de redes, ¿cierto?, como
como una orientación hacia la cual se conducen los servicios locales, y como mencionaba el relator anterior y Mario también reforzaba, está el tema de la colaboración y la interdependencia, que para nosotros es fundamental. Entonces, lo primero que hicimos fue que hicimos un barrido de las redes que había en el territorio para conocer qué es lo que se estaba haciendo, y hay diversidad de redes. En el fondo están las que son, que vienen por defecto desde lo ministerial, desde el Ministerio de Educación, los departamentos provinciales, estaban las redes gestionadas por los establecimientos educacionales, las redes que los departamentos de educación respectivamente habían gestionado. Y luego de eso, de ver qué redes y programas funcionaban, y aplicamos una encuesta, más bien es un cuestionario, porque tenía 2 preguntas abiertas en el fondo, que lo que buscaba básicamente era realizar, ¿cierto?, un análisis respecto de la percepción que tenían los directores de los establecimientos educacionales, de estos 83 establecimientos, respecto del funcionamiento de las redes. Ahí hablamos, sí, de la importancia que atribuyen a las redes, de la temporalidad en la que efectivamente se han desarrollado estas redes, de qué relación tiene la red con el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, y en el fondo se utilizó como un concepto de impacto, que no es tal, evidentemente, no hay una estimación de causalidad en el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí se preguntó de manera directa cuál era la relación o el vínculo que veían entre la instalación de la red, su desarrollo y el proceso de enseñanza-aprendizaje de aula. Y ahí nos encontramos con variabilidad de respuestas que van desde percibir que la red de verdad no funciona, que no le encuentro mucho sentido a su uso, hasta aquellas que son bien valoradas y efectivamente son reconocidas como importantes por los directores. De manera que lo que tratamos de hacer, a propósito de lo que Mauricio nos enseñó también, es pensar en la territorialidad, en la pertinencia, en la acción hacia la cual se conduce la red, o el sentido que tiene, como sentido y significado de la red, y por supuesto que efectivamente se conservaron aquellas redes que para las personas que estaban reportando a través de esta encuesta eran importantes. Y esas son básicamente, ¿cierto?, la red de microcentros rurales, que es histórica y que en el fondo también trabaja con el departamento provincial, la red de inglés, la red de interculturalidad, pero pensando siempre que hay un proyecto educativo institucional del establecimiento y que evidentemente tiene que haber coherencia entre lo que el proyecto educativo señala y lo que efectivamente la red tiene como eje u objetivo fundamental. Se conservó también la red PIE, la red de convivencia escolar, con una orientación un poquitito más amplia que aquella que estaba restringida a grupos cerrados de profesionales de esos ámbitos. Y hace poco se constituyó la red de ciencias, que ya venía trabajando, pero se le dio un brío nuevo, que en el fondo es pensar en una red STEM que incluye también el ámbito de las matemáticas, el arte, y por lo tanto ahí tenemos a 2 muy buenas profesionales del servicio local haciendo un esfuerzo porque efectivamente esto se instale. Tenemos la red de educación parvularia, que funciona muy bien y que en el fondo no solo da orientaciones o apoyo, sino que también dio mucha contención en el tema de la pandemia. La red técnico-profesional, que pretende posicionar nuestros 5 establecimientos educacionales TP en el territorio, por lo tanto ha cobrado fuerza también ahí. Tenemos una muy buena asesora profesional, y tenemos una red que surgió en pandemia a propósito de que la orientación de la conversación va un poco para ese lado, y que tiene que ver con la red de educación, perdón, la red de asesores técnicos pedagógicos de nuestro servicio, que se reúne con la unidad de apoyo técnico pedagógico de los establecimientos educacionales y crea esta red técnico pedagógica. ¿Por qué es importante? Porque en el fondo surge a partir de una necesidad que teníamos en ese momento, ¿cierto?, que era básicamente qué hacer desde el punto de vista de la pandemia con los establecimientos educacionales, hacia dónde dirigir el esfuerzo técnico-pedagógico de nuestra unidad. Y desde allí lo que ocurrió, bueno, fue que específicamente comenzamos a trabajar en el tema de la comprensión curricular. Orientamos nuestros esfuerzos hacia la comprensión del currículum, adelantándonos un poco a la propuesta ministerial para después establecer la coherencia con el ministerio. Y fue bien satisfactoria la red y sigue funcionando con independencia de nuestro monitoreo, con independencia de nuestra asesoría,
porque busca respuesta a una cuestión que yo creo que habitualmente se preguntan los equipos técnicos y es en el fondo, en un contexto como en el que estamos, ¿qué hacemos? Y trascendió lo técnico-pedagógico porque en algún momento también comenzamos a pensar con ellos, con los equipos de convivencia, adicionalmente los equipos PIE, ¿qué vamos a hacer en temas de contención? Hubo bastante demanda hacia nosotros respecto de cómo abordar eso ahí. Probablemente el servicio local no estaba dando la mejor respuesta en ese ámbito y es porque específicamente también nosotros estábamos en un contexto de incertidumbre. Pero yo creo que es una red que ha levantado las expectativas, el ánimo, ha levantado también respecto de Alien Sur, lo visionario que podemos llegar a ser en algún momento. Piensen ustedes que nosotros teníamos toda la posibilidad de desarrollar un plan anual este año 2020 y la verdad es que nos fuimos viendo truncados por el tema de la pandemia, porque efectivamente y de manera inicial, igual que cualquier ser humano del mundo, teníamos una serie de incertidumbres y lagunas respecto de qué hacer. Y yo también quería comentar, a propósito del resto de tiempo que nos queda, que nosotros estamos trabajando en un proyecto que no es necesariamente en contexto de pandemia, pero tuvo que acomodarse al contexto y que se denomina Trayectorias Escolares Positivas. Es un proyecto que hemos estado trabajando con Fundación Arauco y CIAE, y particularmente ahí lo que hicimos fue formar microredes. Es bien interesante el concepto porque no solo le da pertinencia contextual o territorial al eje del trabajo, sino que también al ser micro ha permitido que se generen alianzas y vínculos que sean muy poderosos, no solo para desarrollar el trabajo técnico-pedagógico que se orienta hacia las trayectorias escolares positivas, sino también para el proceso como de descubrimiento del otro, de temas de conocimiento, de confianza, de querer estar presente en la red. Y yo creo que ahí particularmente hemos ganado terreno y yo creo que va a ser parte del sello probablemente de nuestro territorio, trabajar las trayectorias escolares positivas. Ha sido un trabajo también al que nos hemos dedicado, lo hemos pensado, ha sido reflexivo. Y yo creo que tiene el componente que tienen las redes y es que en el fondo la gente quiere compartir experiencias, actividades e ideas en un contexto en el que efectivamente hay confianza y se pueden generar nuevas ideas o nuevos conocimientos. Muchas gracias. Gracias a ti, Julieta. Interesante lo que nos cuentas porque a esto que mencionaba Oscar recién de intersectorialidad, ahora le agregas territorialidad, pero además mucho foco en lo pedagógico, los temas de las directoras de jardín infantil, los STEM, esto último de las trayectorias positivas de los estudiantes, creo que da cuenta de la flexibilidad y adaptabilidad que tienen las redes para que como estrategia nos puedan ir ayudando a gestionar lo que venía y por supuesto este momento de crisis. Yo les quiero recordar que por favor anoten sus preguntas en el chat, nosotros estamos haciendo la sistematización de las mismas y Marcela en unos minutos más va a empezar a hacer las preguntas a nuestros invitados. Nuestro colega que viene ahora es Mauricio Pino del Centro de Investigación Avanzada de la Universidad de Chile. Les quiero contar que yo me acuerdo que hace muchos años atrás, leyendo a Castell, alguna vez decía que las redes eran como unos nodos que se juntaban unos con otros. Y yo dije, estoy escuchando un nuevo nivel de análisis de lo que son las redes. Años después, escuché esto de la política de redes y yo creo que lo interesante y el aporte de Mauricio y del grupo de investigadores que ha trabajado el tema de redes en los últimos años en Chile es que ha llevado el concepto de red y la investigación de red a un nivel superior, un nuevo que nos permite hacer más reflexión con respecto a esta estrategia, a este concepto, a este pensamiento en red, y es lo que queremos que nos pueda compartir en estos minutos para ir cerrando y luego empezar un diálogo entre todos. Mauricio. Gracias Mario, gracias Julieta y gracias Oscar. Creo que es muy importante tener la posibilidad de compartir experiencia en este tipo de instancias y me gusta mucho que la lógica de trabajo sea esta, en el fondo que primero podamos escuchar qué está ocurriendo
con las escuelas, con la administración de las escuelas, y me gustaría mostrarles una pequeña presentación para organizar mi idea. Entonces, no sé si ahora la están viendo. Quería comenzar con una imagen que quiero mostrarles, pero no sé si la están viendo. ¿Me pueden indicar en el chat si la están viendo? Gracias. Y quiero mostrarles esta imagen porque creo que refleja un poco en lo que hemos estado ahora y un concepto clave para el trabajo y el aprendizaje en red, que es el concepto de la corresponsabilidad, que es un principio para poder trabajar en conjuntos y en red. Que creo que esta imagen de los pingüinos imperiales refleja muy bien eso, como que estamos pasando por una tormenta, por un momento muy difícil, y sentimos la necesidad de reunirnos con otros para poder apoyarnos y proteger justamente a los que más lo necesitan. Y creo que esta imagen refleja lo que están haciendo muchos profesores, muchos equipos directivos ahora en educación, muchos sostenedores que están tratando de agruparse, desarrollando un capital social que les permita enfrentar lo que ocurre, porque justamente los que están al centro son los estudiantes y queremos que estén protegidos, queremos que estén bien, queremos llegar a todo ello. Y eso, las redes ciertamente han demostrado que son muy útiles para eso, pero también son muy útiles para que entre nosotros nos podamos apoyar, para que también esos pingüinos, que son los pingüinos grandes, generen calor entre sí. Entonces, cuando escuchamos a Óscar y escuchamos a Juliette y nos cuentan cómo redes que nosotros en la literatura llamamos como redes informales, que después pueden formalizarse, vemos que efectivamente empiezan a emerger inmediatamente como una respuesta ante esto. Por ejemplo, cuando Óscar hablaba de esta red de UTP que empezaba a generar como una motivación, que verlas a esta UTP motivándose los motivaba a ellos, justamente eso tiene mucho que ver con este concepto de corresponsabilidad, y es cómo en conjunto asumimos la responsabilidad de educar a estos niños, pero también de protegerlos, a estas niñas y a estos niños, de sentir que es su bienestar lo que está al centro. Y ahora vemos cómo este bienestar es algo central para todos los que estamos en esta imagen. Y también para los investigadores. O sea, la pregunta también es cómo nosotros como investigadores también asumimos esta corresponsabilidad. ¿Qué estamos hablando los investigadores ahora en educación? ¿Qué hemos estado hablando estos últimos 10 años? Y cómo en realidad ahora podemos poner al centro lo esencial. Quisiera ir rápidamente a compartir algunos de los aprendizajes que tenemos de experiencias recientes a nivel internacional, porque la idea de este webinario es justamente compartir experiencia. Hay muchas experiencias que ahora en el mundo están emergiendo, nuevamente, quizás en relación a esta idea de la corresponsabilidad, pero me gustaría focalizarme en dos, una que ya está más adelantada que nosotros en el sentido de que la pandemia ya partió antes allá, y otra que es más contingente. La de Glasgow es de una red que está enfocada en la equidad educativa y social, que está liderada por la Universidad de Glasgow, es una de ellas, y otra es la Secretaría de Jaraguá do Sur, que está muy cerca de nosotros acá en Brasil, y de lo que ellos están haciendo hay algunos aprendizajes que creo que vale la pena compartirlo. El primero es la idea de la velocidad, que parece ser que esta tormenta que nos empezó a afectar generó que la gente pudiera vincularse de manera más rápida, evitando las limitaciones burocráticas que habitualmente estamos acostumbrados en el sistema, donde nuevamente se mezcla esto de lo urgente, se ha mezclado con lo esencial, el bienestar de los estudiantes. Entonces la pregunta acá que nos queda para nosotros cuando termine esta tormenta es cómo estas limitaciones burocráticas podemos en realidad dejar de evitar estas limitaciones burocráticas y empezamos justamente a facilitar un trabajo que se enfoque en lo esencial. Otro elemento que hemos visto es esta horizontalidad. Óscar también nos mencionaba que habían creado una red multisectorial, porque justamente el problema es tan grande que no tenemos una respuesta clara. Los investigadores tampoco la tenemos, y yo he escuchado muchas veces en distintos webinarios donde dicen, ahora más que nunca lo más importante es. La verdad es que tenemos pistas, tenemos ideas, pero tenemos que estar todo en esta idea de horizontalidad, que también es un elemento clave del trabajo en red, y es cómo somos capaces de vincularnos con otro, reconociendo el saber práctico y profesional del otro para responder a un problema en común.
Entonces, cuando queremos encontrar respuestas a problemas difíciles, tenemos que ser capaces de vincular estos distintos niveles del sistema. Las redes pretenden esto, pero no siempre lo logran, y este contexto, por más complejo que sea, nos ha permitido, o al menos los aprendizajes de estas redes que les comento, ha permitido construir esta sensación de horizontalidad tan relevante para abordar problemas complejos en educación. Y otro aprendizaje es que han surgido una gran creatividad de cosas, es decir, esto siendo algo tan nuevo, las redes están produciendo mucho conocimiento, muchas ideas, pero ideas vinculadas también en el aprendizaje, no tanto en cómo medimos este aprendizaje, sino en cómo podemos lograr que los estudiantes aprendan ahora. ¿Cómo hacemos eso? Y hay múltiples ideas que empiezan a surgir y a moverse, y aquí yo trataría de tener los cuidados de evitar que nuestras redes sean redes aceleradas en vez de redes veloces. Pasa mucho, esto es una metáfora del deporte, que en el básquetbol se ocupa bastante, que hay que jugar de manera veloz pero no acelerado, no tirar la pelota para cualquier lado. Entonces la pregunta es cómo podemos construir redes que sean veloces en este contexto y que no sean solamente un gran bombardeo de respuestas. Creo que estamos todos también, al principio un poco quedamos golpeados por lo que estaba ocurriendo y después intentando buscar muchas respuestas muy rápidas. ¿Y cómo podemos mejorar la velocidad de las redes? La literatura indica que es a través de generar ciertos tips que nos permiten movilizar el conocimiento con ciertas preguntas clave, todo un marco teórico de movilización de conocimiento, y que nos indica que hay 3 preguntas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos compartiendo experiencias entre distintos contextos. Uno es la práctica que estamos compartiendo, describirla muy bien, en qué consiste esta práctica, qué es lo que se realizó en este contexto. Segundo, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cómo fue que esta práctica llegamos a concebirla? ¿Cómo este profesor, por ejemplo, de la escuela G47, llegó a construir ese pasapalabra? ¿Qué pistas claves él nos puede entregar cuando comparte su experiencia para que lo podamos utilizar? Y por último, el por qué, que suele ser uno que se abandona, y es cómo esta práctica hace sentido con ciertas condiciones específicas para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Qué conocimientos tenía este profesor que le permitieron hacer eso? ¿Qué hizo el equipo directivo que le pudo facilitar que él pudiera llegar a generar estas prácticas? Entonces, yo estoy observando y vinculándome con redes en este momento donde tenemos una gran cantidad de acciones, donde las personas se están conectando para apoyarse mutuamente, pero creo que el desafío que nos queda para adelante es cómo transformamos estas prácticas en un conocimiento que se pueda transferir de manera que pueda generar las respuestas más útiles a un escenario muy complejo del que todos desconocemos. He tratado de ser muy breve con la presentación, creo que estoy bien con los tiempos, me advirtieron que fuera bien cuidadoso con los tiempos, creo que lo he logrado, entonces quisiera dejarlo hasta aquí para quizás preocuparnos de abordar las preguntas y en base a sus preguntas tratar de ser un apoyo para quienes están conectados en este momento. Gracias, Mauricio. Demasiado puntual con el tiempo. Sí. Quiero aprovechar de que se sumen también Julieta y Oscar. Hay varias preguntas en las que podemos hacer como una conversación, la verdad es que todos juntos, porque son bastante comunes. Y yo creo, Mauricio, que además tú podrías, en el fondo, en ese sentido, también como traer a colación a la evidencia de otro, o la experiencia de otras redes que en el fondo has ido conociendo en este tiempo. Hay una pregunta que es bien transversal, que tiene que ver con el rol de las redes en este tiempo de pandemia. Ustedes han mencionado algunas, Oscar mencionó la mesa, ¿cierto? COVID, Julieta comentó sobre las microredes, pero también la red de asesores técnico-pedagógicos que se creó especialmente durante este tiempo. Entonces, una de las preguntas que aparece es, bueno, ¿cuál es el rol y cuál ha sido como el papel que han jugado esas redes en este tiempo? ¿Cuál es el objetivo que tienen y en el fondo a dónde apuntan? El que quiera, Oscar, Julieta. Bien, sí. En el caso nuestro, la red de jefes técnicos, que en el fondo son las personas que están a cargo del apoyo técnico pedagógico en los establecimientos educacionales y de nuestros asesores,
que son asesores de la unidad de apoyo técnico del servicio local, fue en el contexto inicial de COVID, fue primero la organización de lo que tenía que ver con el trabajo de los establecimientos educacionales. Yo quiero mencionar que no escapa al caos la conformación de la red, fue en un momento de presión, con un afán también de monitoreo y de supervisión que después fue decantando, ¿cierto?, hacia el concepto de acompañamiento que queremos lograr, pero tenía que ver con organizar el trabajo técnico-pedagógico, con pensar en qué del currículum o qué parte del currículum o qué porción del currículum era más adecuado trabajar, cómo trabajarlo con las herramientas que teníamos, que eran pocas en ese momento, que tenía que ver básicamente con generar guías de trabajo, contactar a las familias, hacer partícipes, ¿cierto?, a padres y apoderados, entusiasmar a los estudiantes para que retomen el proceso académico en un contexto como en el que estamos. Y evidentemente también disipar ciertas dudas, porque como comentaba yo originalmente, si ustedes piensan en estricto rigor, tuvimos 16 días de contacto con los establecimientos educacionales en terreno, con los equipos, para después pasar a este tipo de trabajo, ¿cierto?, que es con vía remota, y había que organizar mucho. Entonces ahí, una de las acciones importantes tiene que ver con la sistematicidad del trabajo, que esto fuese periódico y con una periodicidad bastante, como yo diría, como al día, es decir, todos los miércoles de todas las semanas, para que ellos efectivamente fueran viendo qué es lo que se iba a ir trabajando. Y luego hubo también un tema nuestro interno, que es en el fondo la claridad interna de qué es lo que buscamos para transmitirlo a los equipos, que probablemente no ocurrió ni en la primera ni en la segunda reunión, porque uno da un poco tumbos para ver cómo nos organizamos, qué hacemos, y después ya con claridad trabajar la comprensión del currículum, efectivamente pensar en una estrategia para abordar en los establecimientos educacionales, ver cómo reactivamos lo de las escuelas rurales, que no se nos podían quedar fuera, que no cuentan con un equipo técnico pedagógico, pero cuentan con un director que sabe de esto y sabe de educación rural. Y ahí yo diría que del paso del monitoreo, la sistematicidad, la planificación, pasar a la confianza. Y ahí de manera rápida, empezar a confiar en los equipos de trabajo, yo creo que es clave para dar la certeza de que vamos por buen camino, lo estamos haciendo bien, empezar a generar productos que sean visibles y luego buscar herramientas dentro del servicio que nos pudieran, ¿cierto?, colaborar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que por ahí va, en nuestro caso particular, el tema de que hayan quedado instaladas y ahora funcionan. Y en el caso de las trayectorias escolares positivas, ahí tiene que ver con la flexibilidad de los equipos, como reinventar la historia que habíamos contado en enero, en febrero y a principios de marzo, y ver hacia dónde redirigimos el esfuerzo. Ya no es presencial, ya no es de asistencia a los establecimientos, ya no hay un acompañamiento físico, pero en el fondo hacer sentir que hay un acompañamiento que igual es psicológico, que está presente, que es social como soporte, y probablemente ahí sentarnos a pensar a mediados de abril, oye, mira, como lo pensamos originalmente no está funcionando, reorganicemos y rearmemos de nuevo, y ahí creo que la gente de CIA y Fundación Arauco fueron lo suficientemente flexibles y organizados también como para ayudarnos en la conducción. En relación a la mesa COVID, que es una red que se generó en el contexto que estamos, lo que buscaba esta mesa, muchas veces nosotros, esta es una pandemia sanitaria, y recuerdo que una de las primeras reuniones nos pudo exponer, ¿cierto?, una matrona del Departamento de Salud, en el cual nos daba, ¿cierto?, indicaciones de cómo hacer la entrega de canasta, nos orientaba, porque muchos de nosotros, al no ser del área, ¿cierto?, estábamos un poquito preocupados, miedo también tenemos, y lo que busca esta red es buscar profesionales del área para poder conversar, hacer un conversatorio y también tomar desafío en cuanto a los establecimientos actualmente en torno a la seguridad, en la entrega de canastas y también el retorno seguro a clase, al establecimiento. Hemos tenido representantes de apoderados también en estas reuniones, ver la opinión de ellos, buscar de qué forma, ¿cierto?, vamos a volver. En los representantes que participan en esta mesa hay 3 directores, uno representante de microcentro o de escuelas chicas, de escuelas con baja matrícula, perdón, con escuelas de matrícula mediana y escuelas de alta matrícula, que son
diferente entre sí y ellos después bajan esta información a sus directores. La idea también participó y nos ha ayudado harto en la confección, ¿cierto?, de protocolos de seguridad para los establecimientos, que es un representante del municipio, que es del departamento de emergencia, que es ingeniero en prevencionista de riesgo. Entonces, lo que busca esto es darnos tranquilidad y ver cómo hemos ido trabajando para preparar nuestro establecimiento. También han tenido participación muy importante el representante del DAEM en torno a adquisiciones, las compras que hemos estado realizando para dar seguridad en los establecimientos, finanzas también para poder, recuerden ustedes que el Ministerio, a través del documento 54 de la Superintendencia, nos permite a través de la ley CEP comprar materiales y tener seguridad en los establecimientos educacionales una vez que retornen los niños, y también las veces que ha tocado para recibir libros, para entrega de canasta, y eso es lo que busca esta red, ¿cierto? Buscar profesionales para, en conjunto, buscar alternativas y soluciones a lo que estamos viviendo. Mauricio, ¿tú quieres comentar algún objetivo o el trabajo de alguna de las redes que has visto que puede hacer iluminador? Algo que hemos visto en las redes de Escocia que se asociaron con, que está Children's Neighborhoods, que son unas redes que se asocian con la comunidad, pero también esta red de equidad social y educativa, es que han adecuado una metodología de indagación colaborativa al contexto de crisis. Entonces, uno de los grandes desafíos de las redes siempre ha sido es cómo el trabajo en red va a generar cambios en las prácticas de los profesores. Eso siempre ha sido un desafío de las redes. No siempre las redes logran que los profesores hagan cosas distintas a lo que hacen por participar de una red. A veces van a una red, escuchan cosas, van después a su escuela y luego no vemos muchos cambios. Entonces, una pregunta y un pendiente es cómo podemos facilitar metodológicamente para que lo que ocurre en la red, el trabajo en la red, genere cambio en lo que los profesores hacen. Ahora estamos en una situación de crisis, entonces es muy importante, el conocimiento está muy rápido. Oye, probaste eso, pásamelo, ¿cómo lo hiciste? Tengo que hacerlo, lo hago inmediatamente. Y es muy sano que sea así, porque necesitamos respuestas rápidas. Pero la pregunta pendiente es qué metodología nos podría ayudar para hacer que esta manera de mover el conocimiento, donde estamos reconstruyendo relaciones de confianza, puedan generar cambios que se puedan mantener en el tiempo y ayudar al aprendizaje de los estudiantes. Y la indagación, acción, que al menos yo he estado mirando de los amigos de Escocia, parece ser que le ha sido muy útil para poder llevar ese camino. Entonces, creo que una forma es tratar de tener algunas metodologías que ya puedan estar presentes, ver cómo las podemos adaptar para que este trabajo en red, además de movilizar el conocimiento, permita mantenerlo sostenible en el tiempo e indagar sobre lo que estamos haciendo. O sea, estamos pidiendo mucho, es cierto, es decir, estamos en una cuestión súper difícil, pero creo que estas metodologías, si bien pueden generar mayor trabajo en el sentido de que, bueno, sigamos cierto procedimiento, también puede dar tranquilidad en el sentido de decir, bueno, acá hay unos pasos que podemos seguir y quizás nos pueden ayudar a resolver ciertas preguntas que tenemos para que podamos ir cambiando las prácticas que estamos haciendo a medida que nos estamos apoyando. Hay una pregunta que encuentro bien interesante relacionarlo con lo que justo acabas de mencionar, Mauricio, por un lado, como la mirada del cambio de prácticas, ¿cierto? Y de buscar metodologías que funcionen en un nuevo contexto y que después, en el fondo, uno pueda proyectarlas en el tiempo. Básicamente, la pregunta habla de que durante este tiempo, para poder sostener estas redes, estamos dependiendo mucho de la tecnología o las redes sociales. ¿Cómo, en el fondo, los distintos líderes con los que ustedes trabajan han respondido ante este desafío? No siempre, en el fondo, tenemos líderes que se manejan bien, no todos, en el fondo, tienen buen acceso. ¿Cómo, en ese sentido, han podido sostener las redes con la tecnología durante este tiempo? Bueno, como yo lo mencionaba, al comienzo nosotros comenzamos como equipo y fuimos enviando links, ¿cierto? Probando con los directores, la primera reunión de UTP nos comunicábamos para probar antes, esto. Es más, actualmente ya nuestro equipo genera, ¿cierto? Esta comunicación a través de plataformas
virtuales Meet, pero también el día viernes tenemos una capacitación donde van a participar la UTP, que la va a liderar, ¿cierto?, el informático de nuestro departamento para capacitarlo en estas nuevas tecnologías, porque vienen para quedarse, ellos deben, ¿cierto? Es un aprendizaje continuo, este virus lo ha mantenido, lo ha llevado a aprender cada día, ¿cierto?, de las nuevas tecnologías, nuevas plataformas, y posterior también a esto ahora estamos haciendo la comunicación, pero también las TIC han sido muy importantes para posteriormente continuar trabajando a través de plataformas como Classroom, ¿cierto?, Edmodo, todas estas plataformas digitales que realmente en este tiempo de pandemia han sido de mucha utilidad para los establecimientos educacionales. Las redes WhatsApp, la retroalimentación, nosotros vemos cómo se está haciendo en nuestra comuna a través de llamadas telefónicas, a través de correo, a través de WhatsApp, a través de plataformas institucionales. O sea, la tecnología ha sido fundamental en este proceso para la gestión de los establecimientos y la comunicación también con los alumnos. Ya fuera. No sé si alguien quiere comentar sobre eso. Violeta, no te escuché, Marcela. Sí, Dale. perdón, Marcela, ¿sí? No, Violeta, tú creo que Marcela dijo que eso. Sí, ya, mira, sí, en el fondo tenemos algo bien parecido a lo que menciona Óscar. Inicialmente, y lo bueno es que nosotros tenemos un equipo de personas que se dedica a esto, que en el fondo son las personas que trabajan en monitoreo y seguimiento de datos y que tenían conocimiento actualizado de las plataformas de comunicación. Entonces, nuestra primera salida y fue comprar la plataforma Zoom de manera inmediata para poder tener el contacto. Si en el fondo ellos nos habían reportado que estaba esta disponibilidad, que en el fondo tenía un costo, etcétera, y lo asumimos. Y de ahí, evidentemente, aquellas que nos ha proporcionado el Ministerio de Educación, que son Meet, ¿cierto?, Classroom, las que los establecimientos educacionales también habían generado de manera previa, las supimos usar bastante bien. Nosotros tenemos personas en el territorio que conocen bien el tema de las tecnologías y evidentemente tenemos un grupo de personas, dentro de las que me voy a anotar, que tenía más desconocimiento. Y ahí uno como que saca la cuenta y dice, bueno, fui a un montón de capacitaciones sobre TIC y yo no sé mucho por qué me sirvieron en este contexto, qué desesperación, que voy a empezar a usar, etcétera. Pero le hemos sabido sacar partido y ahí yo creo que hay un tema psicológico que tiene que ver con la flexibilidad, de nuevo, de esperar los tiempos suficientes para que el otro también aprenda a usarla. Al principio, por supuesto, que apaguen el micrófono y algunos no lo apagan, se torpece la reunión, algunos se desconectan y eso sigue pasando. Y yo creo que ahí uno también tiene que aprender a trabajar en los tiempos de los otros, ¿sí? Y a estar atento a que efectivamente puede entrar, salir, conectarse, desconectarse. Ahora, a estas alturas, ya sabemos trabajar con grupos de trabajo dentro de una reunión. Los armamos, los desarmamos, volvemos como si estuviéramos en la presencialidad. Por lo tanto, es todavía fase de aprendizaje, pero yo creo que esta unidad de monitoreo y seguimiento, donde hay gente que es bastante más joven que este grupo etario, digamos, lo hace bien y hemos sabido asumir esas recomendaciones. Así que bien. Yo creo que es bien interesante como lo que han comentado, no solo de la flexibilidad, que se ha repetido bastante, sino que también en el fondo el tema del aprendizaje. O sea, cómo claramente dentro de las redes han tenido que hacer nuevos aprendizajes para poder ir funcionando y respondiendo a los desafíos. Yo no sé, Mauricio, si tú querías comentar algo. O sea, siguiendo lo que estás diciendo, creo que estos aprendizajes que están ocurriendo ahora en red no solamente son relevantes para responder ahora a la pandemia inmediatamente. Cuando sea el regreso, probablemente vamos a tener que esperar formas combinadas de trabajo. Quizás los establecimientos no dan abasto para tener tantos estudiantes al mismo tiempo. Entonces, bueno, como esto que comenta Juliette y Óscar, ha generado nuevos aprendizajes que nos va a ayudar quizás por largo tiempo. Entonces, es bueno que eso esté surgiendo, que se aproveche. Es bueno que nosotros como investigadores también nos conectemos con eso. Y quería felicitar, bueno, a Juliette y a Óscar por todo el trabajo que están haciendo y a todos los directores, jefes de UTP, profesores que se están conectando, porque es tremendo lo que están haciendo y nosotros que estamos en este lugar como academia, pero que también trabajamos con la escuela, tenemos que reconocer y hacer todo lo posible por apoyarlo y quería enfatizar eso. Sí,
súper. Antes de cerrar, me gustaría, en el fondo, si pudieran, Julieta y Óscar, decirnos cuál es el principal desafío que tienen en el fondo las redes en su territorio en este minuto. Cuando vislumbran las redes, en el fondo, que están funcionando, las redes de UTP, en el caso de Óscar, o las territoriales, en el caso de Julieta, ¿cuál es el principal desafío que en el fondo todavía tienen en este minuto de pandemia estas redes? Bueno, nosotros, como mencionaba yo al inicio de la conversación, tenemos un desafío que es de Andalía en Sur, como posicionarse en la credibilidad de las personas que componen el territorio. Nosotros no hemos ganado el suficiente terreno todavía como para atribuirnos a nosotros logros. Yo creo que esto es más logros de las personas que ya estaban probablemente en el territorio que del equipo nuevo que se está conformando. Por lo tanto, allí tenemos el desafío de ser lo suficientemente creíbles, respetuosos de la trayectoria y las historias previas de las personas que conforman los equipos y saber aprovechar esa experiencia a favor nuestro. Y desde el punto de vista de las redes, yo creo que nuestro desafío en lo técnico es conferirles como la importancia científica que tiene de generar datos, de esos datos utilizarlos de manera correcta, de trabajar en base a una hipótesis de trabajo, de hacer algo de investigación-acción, como lo que mencionaba Mauricio, de darle como un brío y una orientación que vaya hacia la construcción de conocimiento, que en el fondo es eso, ¿cierto? A partir del tema de la horizontalidad, de las confianzas, de la pertinencia, de la territorialidad, pero la pregunta es ¿para qué? El porqué de la red. Y en el fondo ahí nuestro desafío es efectivamente sacarle el partido que corresponde con las herramientas técnicas que tenemos a la mano. Sí, en el caso nuestro, el gran desafío que tenemos en las redes es desarrollar capacidades, ¿cierto?, en los participantes de nuestra red y que esas capacidades puedan ser reflejadas en los establecimientos educacionales que administramos. Ese es como el desafío, desarrollo de capacidades de nuestros participantes en la red. Perfecto. Oye, súper interesante, quería agradecerles la participación en este conversatorio, sobre todo porque hay varios yo me anoté hartas cosas que creo que son bien relevantes de lo que ustedes fueron comentando, no solo, por un lado, entiendo la cantidad de redes que en el fondo siguen funcionando, que venían a lo mejor funcionando desde antes, sino que también la intersectorialidad de la mesa COVID, que encontré súper interesante como esta mirada de cómo funcionamos todos juntos, centros de padres, directivos, DAEM, otros, para en el fondo responder al desafío que nos impone la crisis, pero también lo que mencionaste de la importancia como del liderazgo de los equipos directivos para poder como responder y funcionar en las distintas redes. Me llamó harto como la atención de lo que comentaba Julieta de Andalía en Sur, sobre todo también las diversas como redes que en el fondo se han ido activando, pero sobre todo lo interesante de poder como preguntar y valorar de cierta manera cuáles son las redes que están siendo más necesarias o las que más van necesitando en esta época o la que los mismos participantes ven como imprescindible y cómo también ir adaptándose en el fondo en este tránsito a la nueva realidad que tenemos y que cuando suponemos que se van a mantener, como decía Mauricio, esto es algo que igual vamos a mantener, aunque pasemos la crisis sanitaria propiamente tal, seguramente vamos a tener que mantener la nueva forma de funcionar durante un buen tiempo más. Así que eso es súper interesante, me pareció súper bueno y me quedo con los 3 conceptos que ponía Mauricio sobre la velocidad, la horizontalidad y la creatividad, porque creo que sobre todo pensando en este último concepto, vamos a tener que tener alta creatividad para seguir en el fondo afrontando los desafíos que tenemos para no solo el retorno a clases presenciales, sino que lo que nos impone estas clases no presenciales que estamos teniendo durante este tiempo también exigen como alta creatividad. Eso. Mario, ¿tú quieres retomar algo antes de cerrar? A mí me dejó bien desafiada la conversación, primero porque creo que, claro, estamos en presencia de 2 culturas locales que esto lo han llevado y lo han administrado y tienen decisión política para hacerlo.
Entonces, a mí lo que me pasa con la conversación es que obviamente yo creo que la red se vuelve a instalar como, más que como solo una forma de trabajo, sino que a desafíos tan complejos como estos requerimos como al máximo coordinar la inteligencia colectiva. Y esa inteligencia colectiva de tantos años de experiencia de todos los profesionales, una manera de llevarla a cabo es a través de las redes, pero eso uno lo podría describir o definir políticamente o conceptualmente, pero cuando estamos en la gestión local, yo creo que ahí hay un paso, un desafío súper importante para las personas que lideran la gestión local, de decir, oye, vamos a trabajar más horizontalmente y vamos a distribuir más el liderazgo. Y esto no es fácil, esto es una decisión política. Hay gente que le complica trabajar más distribuidamente, más horizontalmente, y yo creo que yo creo que de verdad, creo que es una mala decisión técnica y también política a la larga no trabajar en red, en el mejor de los sentidos, como lo están diciendo ustedes. Y eso significa, que es lo que a mí me queda claro de la conversación, significa tener mucho rigor profesional. O sea, no es que armemos solo una red, sino que tiene un foco, tiene un sentido para las personas que están ahí. No es porque alguien dijo armemos una red, sino que va porque efectivamente va por un objetivo mayor o un desafío coyuntural. Ya sabemos, las investigaciones nos dicen que hay muchos motivantes del por qué armamos redes, pero en general tiene que hacer sentido, tiene que estar bien llevada, tiene que tener esto de el monitoreo de la data para saber si está funcionando o no está funcionando. Y algo que me gustó mucho de todo fue que esto de cómo mantener la memoria, ¿no? La memoria de lo bueno. Ya va a pasar este momento y sería bien lamentable que perdiéramos todas estas buenas iniciativas porque volvemos a una cierta normalidad burocrática. Y por lo tanto, el avanzar y el aprender de esto y dejarlo como instalado. Y la mejor forma, y ustedes lo dijeron, y yo me quedo con eso, porque hemos trabajado años en esta cuestión, la mejor forma de esto es a través de instalarlo en las prácticas, más que en la normativa. Si la práctica me lleva a una cultura de trabajo horizontal, yo voy a seguir trabajando horizontalmente, y eso a mí me gusta mucho como concepto, porque yo creo que si es así, si logramos que después de toda esta crisis podemos instalarnos desde ese enfoque, yo no tengo ninguna duda que vamos a tener un sistema educativo mejor, más consolidado de base, y menos como esperando soluciones de arriba o de alguna parte. Las soluciones al final del día las construimos en la base, no en otro lugar. Así que yo feliz, creo que logramos, por lo menos yo siento genuinamente que logramos el objetivo de la conversación con Julieta, con Oscar y con Mauricio. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Agradecerle a todos los que compartieron sus preguntas, hicieron comentarios por el chat y participaron desde distintos lugares del país. Había personas incluso de Buenos Aires, de Arica, de Concepción, de Tirúa, sí. Así que estuvo bien diverso nuestro público. Bueno, reiteramos el agradecimiento a Mauricio, a Julieta, a Oscar por las experiencias y por aportarnos en este tema tan importante. Y yo me quiero despedir, pero no sin antes no agradecer y valorar también el trabajo de todos los profesores que de manera tan comprometida, ¿cierto?, siguen realizando su labor de forma no presencial, pero igual con la misma intensidad que si estuvieran en sus salas de clase, pero desde los distintos lugares del país y desde sus hogares. Así que nos volvemos a ver el 22 de julio en otro conversatorio sobre redes socioeducativas. ¿Ya? Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Nos vemos.